Fiscal de la dictadura chavista, Tarek William Saab, ofreció un balance sobre los últimos procedimientos que han practicado en Venezuela relacionados a la lucha contra el narcotráfico. Agregó que hay la detención de 21 personas, 49 allanamientos practicados en todo el país y durante los operativos se han incautado 490 kilos de cocaína, 19 vehículos, 5 inmuebles, 25 celulares, 7 armas cortas, 4 armas largas, una escopeta, 635 municiones, 4 vehículos, 4 motos y 17 cargadores, así como gasolina y explosivos. Destacó que aún quedan por ejecutar 9 órdenes de aprehensión contra sujetos vinculados al narcotráfico. En otro orden de ideas, Saab habló sobre las denuncias procesadas por el Ministerio Público sobre el desvalijamiento de vehículos en los estacionamientos judiciales. Se ha detectado que hay vehículos que se han recuperado y cuyo estatus no ha cambiado en el sistema de información e investigación policial, por lo cual los dueños no saben que ya pueden ir a retirarlos. Y ese es el momento precisamente que aprovechan las mafias que están enclaustradas dentro del sistema de estacionamientos judiciales para desvalijar vehículos, para robar vehículos y para generar diversas situaciones complejas para los propietarios de estas unidades que cuando las vienen a recibir, reciben pura chatarra en condiciones de verdad bastante complicadas. 6.560 protestas en el año 2021 fueron detectadas por el Observatorio Venezolano de Conflictos. En ese informe general se logró atender solicitudes y protestas referidas básicamente al tema salarial, al tema del colapso prolongado de los servicios públicos. Los 3 servicios básicos que lideran las exigencias de los venezolanos en orden de prioridad según las protestas es el agua potable, la electricidad y el gas doméstico. En pandemia y sin agua, esa es la conclusión que saca el Observatorio Venezolano de Conflictos, que durante este año 2021 observó claramente cómo la calidad del servicio de agua potable en Venezuela se disminuía. Diversas zonas tienen meses sin acceso al recurso, recurren a camiones cisternas para cubrir las fallas hidrológicas y los más vulnerables buscan otras fuentes como tomas ilegales o incluso a lo primitivo, la recolección de agua de lluvia. Fluctuaciones eléctricas interminables, por otro lado, apagones continúan y se prolongan sin previo aviso, lo que afectó de forma significativa todas las actividades comerciales, domésticas, educativas, hospitalarias y de comunicaciones. También hay irregularidades que se presentan en el servicio de distribución del gas doméstico, desde cobros excesivos en monedas extranjeras hasta la distribución discrecional de los cilindros de gas que dependen en gran medida de los CLAP. Las alternativas son riesgosas. Se han documentado también protestas durante el año 2021 y lo que va del 2022 en materia de servicios de comunicación, internet y telefonía, recolección de aguas servidas, desechos sólidos, alumbrado y vialidad. Son los problemas cotidianos de los venezolanos, la falta de servicios públicos de calidad, atención, calidad de vida que no tiene Venezuela en este momento. Y bueno, ha llegado el momento para irnos a La Guajira Binacional y escuchar este reporte que nos presenta nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a toda nuestra audiencia que nos siguen día a día. Hoy tenemos un tema bastante fuerte, bastante difícil, pero con una realidad. Cero mantenimiento, robo al erario público, destruido el sector sindical federativo del factor petrolero.
verdadero del factor más imponente del Estado Bolívar, el acero, el hierro, Ferrominera, Bregateras de Venezuela, que por más de 50 años estas empresas dieron el caldo de cultivo económico para todo lo que es el sur de Venezuela. Y cuando hablamos del sur, estamos hablando de Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, San Félix y por supuesto los alrededores dentro de lo que es el sector de la minería, del acero, del hierro en el Cerro Bolívar, hoy destruido totalmente. El gobierno se ha hecho caso omiso a esta situación, donde hoy nuestro buen amigo Pedro Moreno, desde la capital, Puerto Ordaz, nos refiere a la grave situación, donde indica que se han robado hasta los barcos con donde llevaban el material ferroso hacia Boca Ratón y hacia otros destinos internacionales. Bienvenido al programa, Pedro, y por supuesto, dándole duro a este régimen comunista. Venezuela ha sido un complot para acabar con todos los beneficios extraídos del subsuelo de Venezuela. El caso específico de nuestro sector del petróleo, nuestro sector del hierro, acabaron con el Cerro Bolívar, acabaron con el PAO, acabaron con todo, y ahora últimamente están poniendo en oferta de venta nuestros barcos que transportaban mineral de hierro de Ferrominera a Boca Grande para ser vendidos a barcos o a países que solicitaban mineral de hierro con barcos de alto calado. Porque fue mejor vender los barcos que hacían el transporte del mineral de hierro que enfrentar la situación y hacerle mantenimiento a ese canal que no solamente beneficia a los trabajadores ferromineros y a Guayana, sino que también beneficia a las demás empresas básicas de este Estado. Por eso es que este movimiento sindical tiene que diversificarse. Los compañeros tenemos que entender que quienes están en la producción, es verdad, que no ponen de su parte para apoyar esta lucha que es en favor de ellos. Pero tampoco, y lo digo de mi parte, vamos a arremeter contra esos compañeros que no les alcanza el salario que les da el régimen, ni siquiera para ir al mercado municipal, con más ir a un bodegón. Por eso es que tenemos que ser inteligentes en esta lucha. Inteligentes, porque yo fui desincorporado, porque pregunté cuánto era lo que iba a ganar. Le pregunté a la empresa que cuánto iba a devengar y no solamente me sacaron de la empresa, sino que siguen colocando quincenalmente lo que ellos les da la gana, porque ningún trabajador en esta zona, y así quiero denunciarlo, sabe cuánto le corresponde o cuánto le venga diariamente. Y eso se extendió también a los organismos del Estado, a la administración pública, a esos organismos de seguridad. Una realidad de lo que está pasando en el estado Bolívar, sur de Venezuela. Bueno, también en el estado Amazonas, también la gente gremial, educativa, están disgustados. No tienen económicamente con qué mantener a su familia con un sueldo mínimo de $2 al mes. Ahí está la gremialista Mirvia Gallardo. Que a nivel nacional se hizo un llamado nacional para hacer una protesta pacífica en relación a que estamos pues exigiendo un aumento salarial acorde al artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el cual debe ser ajustado a la canasta básica, a la realidad económica de nuestro país. Discutiendo por un contrato colectivo, esperemos que el régimen les pare pichón y puedan sobrellevar la situación que día a día están en peores situaciones.
Bueno, hoy tenemos también un tema bastante triste, bastante difícil, ya que Venezuela, la capital, Caracas, tuvo uno de los mejores métodos de transporte llamado metro. Un metro que hoy día está destruido, carente de todo. Observemos en estas imágenes la realidad dentro de sus instalaciones. Vean la realidad del metro de Caracas, que en el otrora era uno de los destinos más imponentes de toda la Gran Caracas. En un 88% sus vagones no funcionan. Son kilómetros de destrucción. El régimen de Nicolás Maduro y su sistema del metro están estacionarios. Sus estaciones hoy día son cementerios total, que da dolor, tristeza ver destruidos, quemados y por supuesto sin mantenimiento por la desidia de los gobernantes y del Ministerio del Transporte, que por cierto van 8 ministros que no lograron hacer absolutamente nada a esa estructura del metro de Caracas. Son más de 200 personas que hoy día están desempleados, ya que el metro de Caracas, su corporación, los votó, les colocó la ficha de desempleado y no han podido lograr estacionar nada. Mecánicos, electromecánicos, ingenieros de vías, hoy día fuera del país. Hoy el metro sencillamente es un cementerio total. No hay nada y esperemos que el gobierno, algún momento dado, le pueda dar mantenimiento a lo que queda de los vagones. Dentro de poco, podremos hablar dentro de menos de 8 a 9 meses, Caracas se quedará sin el transporte masivo que ha sido ya por más de 30 años el destino de todos los caraqueños y de todos los visitantes para poder ir de un lado a otro. Destrucción total. Y ya para alegrar este momento, tenemos a un niño de 12 años, Benjamín Josué. Hoy este joven, una promesa de las artes plásticas, autodidacta, ha logrado cumplir su sueño. Hoy día tiene un programa internacional. Es un niño que con la plastilina crea todos los efectos. Y esto nos da una alegría que no solamente todo es malo lo que está pasando en el país. Felicitamos a Josué Benjamín y observemos en este video los artistas y todas sus creaciones. En pocos minutos, Josué Benjamín, de tan solo 12 años, puede convertir un trozo de plastilina en el rostro de un afamado artista o de cualquier persona. Por eso, los colombianos J Balvin, Camilo y hasta Sebastián Yatra lo han felicitado por sus increíbles esculturas. Hey, Josué Benjamín, saludos de parte de J Balvin, buena vibra. Uy, eres muy talentoso. Hola Josué, ¿cómo estás, amiguito? Te habla Sebastián Yatra aquí saludándote. Te felicito por tu talento. Trae a tus tortugas ninja. Ahora no solo tiene su propio programa de televisión en Nickelodeon, también ganó recientemente el premio Inspiración del año 2021 en los Kid Choice Awards. Todo comenzó cuando su madre no pudo comprarle un juguete que quería. Yo estaba súper triste. Entonces mi papá me hace un Mario de plastilina, así de sorpresa. Y me enseñó que con la plastilina puedo crear cualquier cosa. Es autodidacta. En 2020 escribió un libro basado en su experiencia. También esculpió en plastilina la batalla de Carabobo con más de 1500 piezas, buscando un récord Guinness. Y su próximo reto ya tiene alas. Aquí en este avión será mi primera galería de arte. ¡Woohoo! Y además de su arte, le gusta ayudar. Dicta talleres en casas hogares y lanzó un reto llamado Toma mis zapatos, que nació cuando vio a un niño en las calles sin calzado y le obsequió los suyos. Su mensaje lo dedicó a niños y padres. Sigan sus sueños, siempre luchen por ellos. Y a los padres me encantaría decirles que apoyen a sus hijos. Y como todo un artista, se despide. Soy Josué Benjamín, de Carabobo, Venezuela, desde Noticias Caracol. Bueno, gracias a la cortesía de la televisora hermana, nos estamos despidiendo ya a esta hora. Josué, mire, éxitos para ti. Señores, nos despedimos. Será hasta mañana. Carlos Ucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. De Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional.
Y un tema que tocó Carlos allí fue la situación del metro de Caracas. Me dio mucho dolor haber visto fotografías del día de hoy en la línea 1 del metro de Caracas, vagones completos a oscuras. O sea, las personas trasladándose en vagones a oscuras, algunos vagones sin puertas, escaleras eléctricas destruidas, y todo en lo que era el orgullo de Caracas. El metro de Caracas era el orgullo de la ciudad capital. Fue prácticamente el emblema de Caracas durante mucho tiempo, durante la llamada periodo democrático, durante la llamada Cuarta República. Llegó el chavismo y se acabó el metro de Caracas. De verdad que es lamentable ver las condiciones en las cuales opera el metro de Caracas, totalmente abandonado, destruido, derruido por malas administraciones, sobre todo por la corrupción también que allí se presentó. Como explicaba Carlos, estacionamientos llenos de trenes chatarra y algunos chatarrizados para obtener de él piezas para que otros, los pocos que quedan, funcionen. Sabe que el tiempo de espera para cada metro, entre llegada de uno y llegada del otro, está llegando incluso a límites de 15 minutos. Esto es realmente una cifra asombrosa para una ciudad capital. Bueno, así dejaron el metro de Caracas y esta es la muestra más clara de la destrucción y la barbarie chavista en obra pública. Con esta información nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, este tema sabroso a esta hora, para iniciar así el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, me llevó a la luna Diego Daza y Carlos Rueda con este tema. También debemos recordarles a ustedes, amigos oyentes y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que Siempre Venezuela tiene su página web, siemprevenezuelaweb.com, con información permanente, información adicional sobre temas que hemos comentado aquí u otros que algunos de ustedes pues pueden mostrar algún tipo de interés. Así que les recomiendo darse su pasadita por nuestra página web, así como seguir nuestras cuentas en Instagram, Siempre Venezuela Radio, en Twitter y en Facebook, Siempre Venezuela Radio. Recuerden ustedes que esas son las opciones informativas para amplificar la señal y amplificar también los contactos aquí en Siempre Venezuela. Bueno, Tamara Sujú nos muestra a través de su cuenta en Twitter la siguiente información. La denominada Casa de los Sueños, que no es sino una sala de tortura que tiene la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, está nuevamente llena, dice Tamara Sujú, con los nuevos detenidos de la revolución que los han mezclado en las celdas con los presos políticos, y donde hay 4 o más detenidos. Mauro Bracho, el funcionario del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, es un jarrón chino en ese lugar, dispuesto a lavarle la cara a quienes siguen mandando en los calabozos, que son los militares, el coronel Brito Hernández y el general Hernández Dalá. Entiéndase que este centro había supuestamente pasado a la administración civil a través del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Esto era como una manera de engañar a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que entre las cosas que había exigido el paso a jurisdicción civil del cuidado de estos detenidos, de la detención de estas personas señaladas como presos políticos. Pues bien, esto no es así. Siguen mandando a los militares y sigue llamándose la Casa de los Sueños en Boleíta, allí en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Me dicen que el capitán de corbeta Javier Oropesa, subdirector de esta cárcel, ha puesto cámaras ocultas y micrófonos en todas las celdas para monitorear a los secuestrados políticos. Los presos políticos Carlos de Biais, Chales Benavides y Carlos Garrido ya tienen orden de excarcelación desde hace mucho tiempo, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar los mantiene totalmente secuestrados. Fíjense ustedes que los privados de libertad de la Casa de Sueños han amenazado con iniciar una huelga de hambre indefinida hasta lograr el cierre de esta cárcel.
la visita de la Comisión Bachelet, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y el traslado a los centros de reclusión debidos y la agilización de todos los juicios y la pronta libertad de aquellos que ya tienen orden de excarcelación. Definitivamente la situación penitenciaria en Venezuela para los presos políticos es una constante violación de derechos humanos. ¿Cómo es posible que personas que ya tienen incluso orden de excarcelación no hayan salido de estos centros de reclusión a pesar de existir la orden de un juez? Bueno, y en otro orden de ideas, ¿recuerdan ustedes que habíamos conversado de un alcalde en Venezuela de la localidad del Tigre, en el estado de Anzoátegui, municipio Simón Rodríguez, quien habría anunciado que él iba a implementar los matrimonios igualitarios en su territorio? Pues bien, el abogado Ali Daniels criticó al alcalde Enrique Paraqueima, alcalde de este municipio, Simón Rodríguez en Anzoátegui, por querer validar el matrimonio igualitario en esta zona del país a través de un contrato privado cuyo costo sería de $400 por pareja. Es decir, a través de la vía de un contrato entre partes, de una aceptación entre partes, se validaría a juicio del alcalde el matrimonio igualitario y el costo sería $400 por pareja. Ha señalado este abogado que esta situación es totalmente ilegal, es irrita. Por su parte, el alcalde Paraqueima aseguró que lo que plantea es dar validez a un contrato privado para parejas del mismo sexo que no estará registrado y tampoco notariado. Es decir, una figura legal indefinida que no tiene ninguna validez, pero solamente mantiene validez entre las partes. Es decir, es un reconocimiento mutuo entre partes, pero no tiene validez frente al Estado, porque no está notariado ni registrado, ni tiene validez tampoco judicial, porque no existe una ley o una norma que regule esto. Esto es un invento del alcalde. Ahora bien, nosotros ponemos, dice el alcalde, que entre abogados y festividad se van a gastar un promedio de $400 aproximadamente. Es el plan que tenemos. Por su parte, Ali Daniels, quien es también director de la organización Acceso a la Justicia, expresó como asombroso ante lo que considera como banalidad, por lo que se trata de un asunto como lo es el matrimonio igualitario. Es decir, él considera que reducir la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI a la firma de un contrato para cobrar $300 o $400 parece una burla. Es indignante como un tema tan importante quiera ser reducido a este tipo de cosas. De verdad que uno se sorprende con estas situaciones que lo que hacen es ratificar la falta de perspectiva de ley de los funcionarios públicos en el país, un incumplimiento constante y una evasión de las normas que por lo menos este alcalde, al parecer, desde su punto de vista, lo que ha conseguido es un negocio. Enrique Paraqueima, $400 por cada matrimonio igualitario que se realice en su administración. Y ocurre que, repito, esto no es sino un acuerdo entre partes y una aceptación mutua de partes que no involucra ni al Estado ni las instituciones públicas, ni es reconocido por ninguna ley. Una situación de verdad bastante extraña. Vámonos a escuchar el segundo reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese extraordinario equipo de producción. Con las noticias que están impactando en La Guajira, el Magdalena, el Cesar y por supuesto algo de Venezuela. Bolívar Caribe a última hora, choque de lanchas en el río Magdalena deja 44 náufragos en Magangué. Jorge 40 condenado a 40 años de prisión. Nos han tocado los sectores menos pudientes, menos calificados. Canciller Marta Lucía Ramírez sobre venezolanos en Colombia. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez lanzó una llamativa expresión para referirse a los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia durante los últimos años. Durante una sesión del Consejo de la Organización de Estados Americanos, la OEA,
La vicepresidenta alertó que Colombia no está en capacidad de recibir más migrantes desde Venezuela por falta de recursos, pero además hizo la siguiente apreciación sobre los venezolanos que han llegado al país. Esa primera etapa de la migración venezolana está en Estados Unidos, Canadá, España. A nosotros nos han tocado los sectores menos pudientes, menos calificados. La vicepresidenta también resaltó que para poder solucionar la crisis migratoria es necesario que en Venezuela se superen los problemas sociales y económicos que ese país arrastra desde hace varios años. Mientras Latinoamérica sigue enfrentando la crisis generada por el éxodo de nuestros hermanos venezolanos, tendremos que asumir que el compromiso y la obligación moral de todos es asumir al menos una parte de esta población venezolana. Así se expresó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Le ponen los ganchos en Maicao, frontera colombo-venezolana, a alias Kenner, delincuente subcontratado por los pachenchas y el Clan del Golfo. Amenazan de muerte al líder social por denunciar casos de la insalubridad en la Majayura en Río Hacha, La Guajira. Alex Saab aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro conocía de su cooperación con los Estados Unidos. Según el ministro de Salud de Colombia, no es el momento de eliminar el tapabocas en Colombia. Reforzando colaboración entre justicia de 22 países, concluyó la conferencia de ministros en Barranquilla. La DIMAR capacita a pescadores artesanales de Ciénega sobre la seguridad marítima. En la costa atlántica, 2.580 familias iniciaron proceso de inversión en la finca raíz, según Camacol. Iván Duque Márquez aseguró que el país modelo de la Corte Penal Internacional. Colombia jugará ante Bolivia el 24 de marzo y contra Venezuela el 27 a las 6:30 de la tarde. Nuevas inversiones de Países Bajos en Colombia serán cercanas a los 400 millones de dólares. KR con más de 1.400 kilos de cocaína de alta pureza enviada de Sudamérica a España. Gobierno presentó ante la OEA los logros del Estatuto de Protección para Migrantes venezolana. El expresidente Pastrana afirma que hay pesimismo de la gente al creer que Gustavo Petro puede ser presidente. Más de 100 personas fueron abatidas por policías y militares en Venezuela durante enero del 2022. Expertos proyectan un crecimiento del 5.2% del PIB en Venezuela para este 2022. El mal uso de la tecnología afecta el aprendizaje infantil en Venezuela. Fiesta de Roche y excentricidades en Canaiba es un destino paradisíaco reservado para pocos venezolanos. La unidad es el principal pilar, así lo indicó Juan Guaidó, convocó movilización para el próximo 19 de febrero. Derrames de crudo causaron graves daños ambientales en Venezuela durante 2 años. La OEA alertó que la migración venezolana podría superar el desplazamiento sirio este 2022. Otro cuento más de Jorgito Rodríguez. El Coqui se fue a Colombia y recibió entrenamiento, armas y dinero. Otro día más de este Jorge. La ONU creará albergues para migrantes venezolanos en la frontera entre Chile y Bolivia. Y hoy 2 abuelos fueron detenidos por el régimen de Maduro en Macuto por exigir salarios dignos con unas pancartas. Noticia premium de Siempre Venezuela Radio. El 53% de los depósitos en la banca venezolana en enero fueron en divisas. Denuncia de la región centro-occidental de Venezuela. Delincuentes siembran terror en bucetas de Maracaibo. Y ellos lo dicen, aquí la ley somos nosotros. Fiscalía chavista sigue culpando a Colombia por la existencia de droga dentro de Venezuela. Así lo indicó Tarek William Saab. La SIC expresa preocupación por la reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Fiscalía de la CPI dio su visto bueno a los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Coalición por los Derechos Humanos Internacionales y la Democracia. En Venezuela se ha institucionalizado la tortura. En Colombia, INVIMA activa plan para agilizar revisiones en puertos tras ciberataque. Luego del reciente ataque contra sus sistemas de información, la entidad se vio en la obligación de apagar su sistema y tuvo que implementar las revisiones de carga en los puertos manuales. En Colombia aumentan controles a envío de mensajes de texto publicitario. En Colombia, la nueva política en marcha, política restaurativa para garantizar derechos de adolescentes. Gobierno Nacional y el ICBF trabajan en la primera política pública nacional de justicia juvenil
restaurativa para jóvenes involucrados en actos de violencia o delitos. Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, se mantiene como el alcalde con mayor aprobación del país. El ciclista colombiano Fernando Gaviria dio positivo por el COVID por tercera vez y se perderá el Tour de la Unión Europea. En economía en Venezuela, por primera vez en 4 años, la mayoría de las empresas venezolanas están contratando personal. Y hoy en la mañana falleció el político y escritor venezolano, abogado, ex guerrillero de las antiguas FARC de Venezuela, el doctor Américo Martín. Yulimar Rojas regresa al Salto Lago en el Meeting Idon House de Francia. La Embajada de Polonia prepara agenda cultural para este 2022 en Venezuela. Algo insólito, pero se esperaba, Costa Rica exigirá visa a los venezolanos desde el 21 de febrero. Cartagena de India lista la interventoría para obras de rehabilitación en 2 vías de Cartagena. Excombatientes de la FARC están en la reincorporación y están vinculados a los proyectos nacionales. En Cartagena ha inaugurado el Centro de Atención de Subespecialidades Ambulatorias. En la costa atlántica, 1.900.000 personas ya están vacunados. El ministro de Salud de Colombia, el reto ahora es vacunar a toda la población más joven. Bogotá, periodista cubana y su esposo están a punto de salir del Aeropuerto Internacional del Dorado. En ciclismo, Superman López e Iván Sosa, podio de la etapa en la Vuelta a Andalucía. Algo insólito, devuelven a niña de su colegio por no tener tenis blancos en Bogotá. En el Liceo Pedagógico Madrigal de Ciudad Bolívar le niegan la entrada al colegio a niña por no tener tenis blanco. Condenan a Jorge 40 por crimen de comerciante y su escolta. El ex paramilitar deberá responder por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Con decreto prohibirán el tránsito de motos los fines de semana en Valledupar. El decreto de cualquier restricción de las motos, con el convenio que también se va a firmar, debe ir de la mano con la policía para que haga los controles de tránsito en cada punto de la ciudad. Así lo refirió Arturo Calderón, secretario de Gobierno local. La empresa minera Drummond intervino institución de Algarrobo en el Magdalena. Candidato a la Cámara de Paz piden aplazar las elecciones. Pueblo Bello y Las Aguas de Ibirico en riesgo de fraude electoral. Que no se hagan los de la vista gorda, trabajadores de Prodeco que exigen derecho al trabajo. En horas de la mañana de este jueves, más de 60 trabajadores mineros realizaron un plantón a las afueras de la oficina del Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial Cesar, por los despidos masivos a trabajadores enfermos. Por demora en las pólizas, Coliseo no alcanzará a construirse para los bolivarianos. Y ayer en la madrugada fue algo que dejó perplejo a todos los habitantes en Valledupar. Desvalijaron el Parque de la Ciudadela 450 años, segunda etapa. El grupo Cabra se volverán a unir ya del Romero y Rafa Pérez pronto en un nuevo video. Invertirán 1.2 billones de pesos para 310 proyectos en la Sierra Nevada y la Sierra de Perijá. Señores, nos despedimos, será hasta mañana. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Feliz tarde para todos y 1000 bendiciones. Saludos cordiales y una feliz tarde. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y hay una información que comentó Carlos. Esta disposición publicada durante el día de hoy por el gobierno de Costa Rica, que anuncia que a los ciudadanos venezolanos que viajen a Costa Rica se les va a solicitar visa. Sí, en Costa Rica. La medida entrará en vigencia 3 días después de su divulgación en el diario oficial La Gaceta, es decir, a partir del 21 de este mes, 21 de febrero. De acuerdo con la resolución, para efectos de control migratorio se aceptaba el pasaporte y su correspondiente prórroga hasta con un día de vigencia. No obstante, según información replicada en la cuenta de Twitter de la Embajada de Costa Rica, las personas nacionales de Venezuela deberán tramitar visa consultada para ingresar a este territorio nacional. Dicha petición deberán hacerla en los consulados de Costa Rica debidamente acreditados en el exterior, según lineamientos que emitirá la Dirección General de Migración de ese país.
Dice la norma que únicamente en casos de emergencia o por fuerza mayor se autoriza a los cónsules costarricenses para que emitan directamente la visa sin necesidad de esta consulta a la Dirección General. En este supuesto, el cónsul deberá verificar bajo su responsabilidad las razones que argumenta el solicitante. Las autoridades de este país acuerdan además que podrán ser presentadas ante la unidad de visas de la Dirección General en las oficinas centrales en San José las solicitudes de visa provisional para reunificación familiar a favor de padres, adultos mayores o hijos menores de edad o mayores con discapacidad debidamente comprobada y cónyuge de personas costarricenses o extranjeras residentes permanentes o temporales en Costa Rica con domicilio en el territorio nacional. Esto pues es una nota bastante triste, bastante lamentable. Ratifico lo que he dicho en varias oportunidades. En una cuenta de Twitter vi este mensaje. El mundo se nos está quedando chiquito a los venezolanos. Y fíjense que ya en Costa Rica, hasta en Costa Rica, país al cual Venezuela apoyó durante muchos años, hasta en Costa Rica se empieza a solicitar la visa. Bueno, vamos a seguir con este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. No sin antes despedir a nuestros compañeros de Radio Delfín que nos han acompañado durante la primera hora del programa. Bueno, la vida es bella, ¿quién lo niega? La vida es bella y así lo cantan Ana Isabel, Chino y Nacho en esta tarde para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, saludando la incorporación a esta hora del 91.5 FM Aruba Estéreo, que se incorpora a nuestra plataforma comunicacional a esta hora para llevarles a ustedes toda la información y detalles de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, esta tarde tenemos como invitado al doctor Raúl Ochoa Cuenca. Recuerdan ustedes que es profesor de Derecho Internacional Público y licenciado en Ciencias Jurídicas. Con él vamos a estar conversando algunos temas interesantes. Buenas tardes, doctor. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, perfecto. Doctor, usted publica un artículo muy interesante sobre el tema del impacto de la migración, el impacto económico de la migración en la economía colombiana. ¿Nos pudiera ampliar un poco de detalles sobre esto? Sí, cómo no. Primero, he visto con placer el desarrollo de la economía colombiana en el último año. No obstante, los números, no solo para Colombia, sino para todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, las consecuencias de la pandemia llamada COVID-19. Este año 2021, el año pasado, se cerró con un éxito para la economía colombiana. En el segundo trimestre crecieron alrededor del 10.5% y según el Departamento Nacional de Estadística, el DANE, sostiene que en el último trimestre, en el cuarto trimestre, crecieron el 13.3%. Esto es realmente unos números extraordinarios, pero yo agrego que sí, que son números extraordinarios, pero que buena parte de este éxito se debe a una parte, por caridad, una parte se debe a la fuerza de trabajo de la inmigración, en este caso de la inmigración venezolana en la República Hermana de Colombia. Hay detalles muy interesantes de analizar. Por ejemplo, no solo el Banco de la República Colombiano, igualmente el Banco de la Reserva del Perú sostiene que la inmigración venezolana ha sido muy positiva porque además de, como dije, escribí hoy, han contribuido con un poco menos del 1% del Producto Interno Bruto
o mejor dicho, sí, del crecimiento del Producto Interno Bruto, es un 1%, que son millones y millones de pesos colombianos. Ese aporte de esa fuerza laboral. Y la otra parte que a mí me parece muy interesante es cómo que la inmigración venezolana es, y como dice también el Departamento de Investigaciones de la Banca de Bilbao y Vizcaya, el 46% de la población inmigrante venezolana tiene una educación superior, bien sea universitaria o técnica superior. Como ustedes comprenderán, esto es algo fundamental en el crecimiento de la economía, porque además de la fuerza laboral, de ese millón por lo menos de personas, personas, llamámoslo población activa, que ayudan en ese proceso, esa población activa de ese millón de personas, como decimos, el 46% tiene estudios importantes, superiores, para aportarle mucho más a la sociedad de lo que puede aportar una persona con menos estructura, con menos educación, con menos diploma, con menos conocimiento, bien sean humanísticos, científicos, técnicos, en fin, con menos conocimiento. Yo creo por eso que esta información que nos trae el DANE y que nos trae las autoridades colombianas del crecimiento, reafirman inclusive la política vanguardista del actual gobierno colombiano cuando está creando o creó un mecanismo de identificación y de legalización de una parte importante, porque si Colombia, estamos hablando, no sé la población colombiana, pero entiendo que estamos alrededor de 45 millones, y hay 2 millones de venezolanos, estamos hablando de un 5, de un 4, un 5% de la población colombiana, que es inmenso. De manera que el esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano en legalizar esta inmensa cantidad de venezolanos también está siendo retribuida a la sociedad colombiana, porque esa inmigración es competitiva, es positiva, es educada, es formada. Recordemos la industria petrolera, cuando Chávez expulsó a 22 en el 2002, ahora van a cumplirse 20 años, 22.000 técnicos, de los cuales muchos estaban formados en las mejores universidades e institutos técnicos del mundo entero. Estamos hablando de Harvard, estamos hablando de universidades inglesas, universidades francesas, estamos hablando de las canadienses. Y ese éxodo de técnicos petroleros venezolanos, las estadísticas dicen que dieron una grandísima ayuda a la industria petrolera, no tanto en el aumento de la producción petrolera, porque la producción petrolera es aquella con la cual se puede contar, pero desde el punto de vista de la tecnificación, de la modernización y de todos esos aspectos positivos que trajeron estos técnicos petroleros, como decía, formados en las mejores universidades del mundo. Ahora bien, doctor, hay una cosa práctica. Yo le voy a contar experiencias personales. Hemos visto más migrantes venezolanos aperturando o abriendo cuentas en bancos. Hemos visto más venezolanos consolidando emprendimientos. Le estoy hablando de ejemplos cercanos. Hemos visto más venezolanos incorporados a trabajo formal. Es decir, hay un cambio de actitud. Ya no es el migrante por condiciones momentáneas. Ya ahora es un migrante que ha aceptado su condición y que se incorpora social y productivamente a la economía. Eso es la percepción que tenemos acá. ¿Cómo la ve usted? Bueno, es lógico. Es lógico porque cuando el emigrante deja el país, siempre tiene, eso está escrito, esos son libros de sociología que podemos consultar, el emigrante siempre piensa
no te preocupes, patria mía, ya volveré a mi familia, volveré a mi casa, vendré mejor, en mejores condiciones, pero va a ser rápido, ¿no? Yo creo desafortunadamente que la situación de Venezuela no hay una real posibilidad de resolver la situación, por lo menos en tiempos breves. Seguramente se resolverá, obviamente. Terminó el Imperio Romano y terminó el Tercer Reich y terminó la era soviética. También va a terminar esta. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero ya el extranjero, ese emigrante en Colombia o en Perú, en Ecuador o en Chile, ha entendido que su pasaje por ese país no va a ser tan rápido, no va a ser muy veloz. Entonces, obviamente, y además se amplía la parte social del emigrante. Ese emigrante que vino a lo mejor hace 4 o 5 años con un joven de 18 años, ese joven de 18 años ya tiene una relación con una muchacha de ese mismo país, etcétera, etcétera. De manera que el inserimiento de la familia en una sociedad se expande, no solo desde el punto de vista económico de la apertura de cuentas corrientes, sino desde el punto de vista social familiar. Y eso es una gran ventaja, porque no son inmigrantes de paso, sino son una población formada y educada que no le costó nada al país receptor y que está aportando en forma importante a ese desarrollo. Esto también, el impacto que ha tenido esto en el llamado bono demográfico. Realmente que han cambiado las perspectivas, incluso estas perspectivas que vinculan la demografía con el impacto económico y social futuro de un país. Esto ha mejorado realmente en Colombia. Pero ahora bien, ¿hasta dónde puede llegar este proceso, profesor? Bueno, todo va a estar sujeto a un proceso de la estabilidad positiva o negativa de venezolana en Colombia, a la que nos estamos refiriendo. De manera que yo creo que la perspectiva de esa estabilidad va a depender, entre otras cosas, de los incentivos, por ejemplo, que está dando el Estado colombiano, cuando uno muy importante, como decíamos antes, ha estabilizado desde el punto de vista legal a esos 1 millón, mínimo 1.700.000 venezolanos. Es verdad que muchos de ellos eran o son fueron sus padres colombianos y que llegaron en el sentido inverso a Venezuela. Pero lo importante es que esa gente que está llegando a Venezuela con documentos colombinos o no, son venezolanos que vivieron en Venezuela toda su vida y que están entrando en una nueva sociedad para, como yo decía, con conocimiento, con instrumentos para aportar el desarrollo en esa sociedad. Yo creo que, como decíamos anteriormente, la inmigración es una ventaja para cualquier país que tenga, que lo perciba de esa forma. Pues bien, veámoslo en esta perspectiva, profesor. Este es el momento histórico en el cual ya la gran mayoría de la población migrante de Venezuela en Colombia se está incorporando productivamente. Uno de los hechos más resaltantes de este gobierno de Iván Duque ha sido el reconocimiento o al haber encontrado un mecanismo de reconocimiento de los títulos profesionales de los venezolanos que están en este territorio. Yo creo que eso también está apoyando esta incorporación productiva y sobre todo tendrá impactos de corto y mediano plazo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y no olvide, distinguido y querido amigo Alan, que las universidades del sector Caribe, del área del Caribe, más prestigiosas y de mejores conocimientos científicos, han sido tradicionalmente las colombianas y las venezolanas. De manera que esta integración de profesionales con
la benevolencia del Estado colombiano al reconocer o al crear mecanismos que hagan que conlleven mayor rapidez en el reconocimiento de estos documentos, eso amplía totalmente la estabilidad y el aporte de estos venezolanos en la sociedad colombiana. Les voy a poner un ejemplo con Chile. El año anterior hubo un concurso o examen de reválida de títulos de médico en la República Chilena. Esos médicos se presentaron 2.300, alrededor 2.300 candidatos, de los cuales 1.900 eran venezolanos. De esos 1.900, 1.850 aprobaron el examen de reválida para la carrera, para ejercer la medicina en la República de Chile. Eso nos dice, ¿y por qué eso no se hizo antes? Casualmente, Alan, lo que usted está diciendo, porque en Chile, desafortunadamente, no han hasta ahora visto lo positivo que es aligerar la carga administrativa de la reválida, del reconocimiento de los títulos venezolanos. Yo decía hoy en mi nota, Alan, que es que ya no hay frontera. Usted está en Colombia, yo estoy en Venezuela, en Europa, mi mujer está en Europa, el doctor Romero, que lo veo acá, está en otro país. En fin, no hay frontera. Y si no hay frontera, no las hay en el conocimiento. La medicina ya no es regional. Por ejemplo, la ingeniería no es regional. ¿O es que cambian las ciencias de las estructuras civiles en Colombia o en Venezuela? Entonces, yo creo que se trata de eso, de crear conciencia en las autoridades, y Colombia lo está haciendo, de crear conciencia en que la rapidez del reconocimiento de los títulos universitarios, de la sabiduría de otras personas, conlleva una mayor integración, mayor aporte económico y sobre todo mayor aporte al país receptor de esta inmigración. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl Ochoa Cuenca, como siempre un placer conversar con usted en esta oportunidad hablando sobre el impacto económico de la migración venezolana en Colombia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Alan, y muchas gracias a la señora Chacón. Estamos acá en Venezuela, siempre Venezuela, y comentándoles rápidamente, arrancó una jornada de afiliación al Sistema General de Salud en el Coliseo del barrio Gaitán, aquí en Cúcuta. Colombianos con sus documentos de identidad, inmigrantes demostrando que están legalmente en el país, pueden acceder a los servicios de salud. También podrán contar con orientación sobre servicios de migración Colombia, CISBEN, acción contra el hambre, vacunación contra el COVID-19 y esquema regular, entre otros. El Instituto Departamental de Salud, con el apoyo del Programa de Comunidades Saludables del USAID, participa de esta jornada que se llevó a cabo hoy y mañana 18 de febrero. Así que tiene la oportunidad, repito, en el Coliseo del barrio Gaitán, aquí en el departamento norte de Santander. Con esa información nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela. Bueno, una suma extraordinaria de talento. Gio, Gabo, Guaco y Te Lo Tengo Que Decir. Con ese tema iniciamos el último segmento de la tarde de hoy de Venezuela siempre Venezuela. Y bueno, vamos con más información. Les comento que Alejandro Andrade, el ex escolta de Hugo Chávez y ex tesorero de la Nación, es una de las 65 personas que han declarado culpable en Estados Unidos por corrupción en Venezuela. Según los registros de Transparencia Venezuela, desde diciembre del 2021, Estados Unidos procesa 48 casos y ha iniciado al menos 80 expedientes sobre fraudes que han afectado especialmente a PDVSA. De estos 48 casos, 34 son por legitimación de capitales, 12 por narcotráficos y el resto por la venta de armas o violación de las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro. Por su parte, la información que dio Andrade permitió a los Estados Unidos poner en la mira a la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, a su marido, el ex edecán Adrián José Velázquez,
y al empresario Raúl Gorrín, presuntamente implicados en el mismo esquema criminal. La decisión en el caso de Andrade muestra que los delatores, tras declararse culpables, contribuyen con las investigaciones sobre la corrupción venezolana y reciben beneficios en sus condenas. Andrade obtuvo el mismo beneficio que el banquero suizo Matías Kroll, ya en libertad, implicado en el caso del lavado de 1.200 millones de dólares en perjuicio de PDVSA, conocido como el caso Money Flight. Ese fue el caso en donde se logró el lavado de dinero en contra de Petróleos de Venezuela. Y también en materia informativa debo señalarles que tras la decisión de Costa Rica de imponer visado a los venezolanos a partir del próximo lunes 21 de febrero, sumado a México, que activó este mecanismo el 31 de enero de este año, seguido de Belice con un anuncio similar, se eleva a 99 el número de países que exigen visa para todos los venezolanos como requisito para poder ingresar a estos territorios. 23 de estos países se encuentran en Latinoamérica, región que comenzó a establecer este tipo de medidas desde hace 5 años. Los requisitos para conseguir este documento, en algunos de los casos, se vuelven prácticamente inalcanzables. En la mayoría de las naciones se exige pasaporte vigente, cuya expedición oscila entre $200, solvencias económicas que pasan por disponer de $150 diarios durante la estadía, o la escritura de propiedades, certificados médicos, cartas de invitación de un residente, o realizar el trámite exclusivamente a través de un apoderado legal, como sucede en Honduras. Ante este panorama, la diáspora venezolana encuentra muros a su alrededor que le impide huir de la crisis humanitaria que atraviesa el país. Apenas 10 gobiernos de América le permiten el ingreso solo con pasaporte, muchas veces hasta vencido. Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, Guyana Francesa, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Esta es la situación lamentable que tienen los venezolanos que aspiren migrar hacia otros países en este momento. 99 países reportan requisitos indispensables para los venezolanos que se encuentran en condición de migración. Una circunstancia de verdad bastante lamentable. Y también, por otra parte, y en otro orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el comité para designar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia profundiza la crisis institucional. Afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que existe una gran preocupación por la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia realizada por la cuestionada Asamblea Nacional Chavista, e instó a avanzar en una verdadera reconstrucción de un poder judicial independiente. Mediante un comunicado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que la reforma que redujo de 32 a 20 el número de personas magistradas integrantes del TSJ, sin prohibir la reelección de magistradas y magistrados cuyos periodos están próximos a finalizar. Adicionalmente, cambió la composición del comité de postulaciones de personas que aspiran a ser magistradas del TSJ, estableciendo que su mayoría está integrada por diputadas en lugar de otros sectores de la sociedad civil. Al respecto, la Comisión Interamericana aseguró que la reelección representa un factor de fragilidad para la independencia del Poder Judicial, dado que una persona operadora de justicia que pretenda ser reelegida corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión, o de su comportamiento que se perciba de este modo por los justiciables. También la comisión advirtió que aumentar el número de personas diputadas en el comité de postulaciones tiende a profundizar la crisis institucional, debido a que las elecciones parlamentarias del 2020 no gozaron de credibilidad ni condiciones mínimas para ser consideradas libres y justas. Finalmente, ajusta la Comisión Interamericana, que coincide con la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la República Bolivariana de Venezuela, impulsada por las Naciones Unidas, cuando señala el papel de la justicia que ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno, en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y otros delitos. Instaron entonces a que se adopten las reformas verdaderamente comprometidas
con la consolidación de la independencia del Tribunal Supremo de Justicia, respeto al Poder Ejecutivo y la reconstrucción de un sistema de pesos y contrapesos que, como todo sistema democrático, tiene que existir. Tiene que haber pesos y contrapesos que eviten que uno solo de los poderes se haga con la mayoría y pretenda imponer normas no democráticas en una nación. Vámonos a la pausa, vamos al contacto, directo con Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, y sin duda que el tema de la migración es un tema que ha ocupado muchísimo centimetraje periodístico y además hay otro que se incorpora y es la deportación de venezolanos. Esto abre pues un debate en los Estados Unidos y es que a finales de enero el gobierno de Joe Biden anunció que ha comenzado a deportar migrantes venezolanos a Colombia bajo el título 42, una regla sanitaria que permite expulsar a migrantes inmediatamente luego de ser capturados en las fronteras. Anteriormente eran arrestados y procesados y muchos de ellos se les permitía quedarse en los Estados Unidos. Aunque la medida se limitará a los venezolanos que hayan vivido previamente en Colombia, las deportaciones se llevarán a cabo de manera regular, según informó la administración de Biden. Con esta medida recuerda una vez más que a pesar de haber llegado el presidente Biden al poder prometiendo un trato más compasivo para los migrantes, ha mantenido y expandido por presiones electorales algunas de las políticas de Trump. Para Biden el temor de a que los republicanos aprovechen la crisis fronteriza para minar su popularidad se ha convertido en una camisa de fuerza que limita cualquier intento serio de reforma y lo lleva a tener una política migratoria tan incoherente como contradictoria. Pero para entender lo que está ocurriendo con los venezolanos se debe entender primero lo que está ocurriendo en las fronteras, en la frontera de los Estados Unidos. Muchos de los migrantes vienen de México y cruzan la frontera exponiendo en la mayoría de los casos la vida. Pero no solamente migrantes venezolanos, sino de otras partes del mundo han arriesgado su vida para llegar a la frontera con Estados Unidos. Ahora se ve un poco más difícil el cruce debido a México está solicitando visa para entrar a su país y además de esto Estados Unidos está aplicando el título 42 para expulsar a los migrantes inmediatamente de ser arrestados en el cruce en la frontera. Costa Rica exigirá visa a los venezolanos desde el 21 de febrero. A partir del 21 de febrero, los venezolanos que viajen a Costa Rica deben solicitar visa ante los consulados de ese país. Así lo informó el gobierno de Carlos Alvarado Quesada en una publicación en el diario oficial La Gaceta. El documento indica que los venezolanos deberán tramitar visa ante los consulados debidamente acreditados en el exterior, según los lineamientos que se emitirán por la Dirección General de Migración y lo dispuesto en el Parlamento para el otorgamiento de visa de ingreso a Costa Rica. Subraya el texto que únicamente en caso de emergencia o fuerza mayor se autorizará a los cónsules costarricenses para que emitan directamente la visa sin necesidad de consulta a la Dirección General de Migración. En este supuesto, el cónsul deberá verificar bajo su responsabilidad las razones
que argumenta el solicitante. Asimismo, podrán ser presentadas ante la unidad de visas de la Dirección General de Migración las solicitudes de visa provisional por reunificación familiar o a favor de padres adultos mayores o hijos menores de edad, así como mayores con discapacidad, personas costarricenses o extranjeras residentes permanentes o temporales en Costa Rica con domicilio en ese territorio. En enero del 2020, la OEA reveló que la crisis humanitaria provocada por el gobierno de Nicolás Maduro empujó a 40.000 venezolanos a Costa Rica. La mayoría de esos venezolanos huyó en condiciones vulnerables en el 2019, año en que Maduro asumió nuevo mandato de 6 años, pese a no ser reconocido por los gobiernos de al menos 34 países, entre ellos el de Costa Rica. En los últimos años, los venezolanos llegan en condiciones más vulnerables, con carencias de alimentación, salud, empleo y abrigo. Muchos de ellos solo cuentan con los medios económicos para comprar el boleto de avión y llegan a Costa Rica solicitando que se les otorgue la condición de refugiados, señala el informe de la OEA. Bueno amigos, otro país que está solicitando la visa para ingresar a su territorio, para que los venezolanos puedan ingresar a su territorio. Este hecho cierra las posibilidades a muchos hermanos venezolanos que en este momento están pensando salir del país. Sin embargo, bueno, ofrece también la posibilidad de que por alguna razón de fuerza mayor pueda el cónsul emitir un dictamen que permita entrar a ese territorio sin necesidad de la visa. Seguimos amigos con más noticias. Las políticas migratorias en América Latina le quitan las oportunidades a los venezolanos. Y es el caso que les voy a comentar de Gustavo García. Él tiene 38 años de edad y se formó en la Academia Venezolana de Sommelier. Trabaja en el Hotel Mandarín Oriental Rix de Madrid y esta semana debía viajar a Chile para representar a Venezuela en el Best Sommelier of Americas de este año 2022. Pero le fue negada la visa por falta de documentos, alegó el consulado de ese país en Madrid, a pesar de que consignó todos los requisitos requeridos. Las políticas migratorias de la nación suramericana se han recrudecido en los últimos días. Hoy Gustavo García debería estar en Chile o viajando hacia el país suramericano para representar a Venezuela en el concurso Best Sommelier de América 2022, pero no es así. El venezolano sommelier del restaurante Dehesa en el emblemático Hotel Mandarín Oriental Rix de Madrid y uno de los mejores de Latinoamérica no podrá asistir a la competición. El consulado chileno le negó la visa de turista y la razón, falta de documentación. Hace 2 semanas el venezolano envió los documentos necesarios para solicitar la visa de turista, pasaporte, 4 fotos, fondo blanco, carta de solvencia económica, carta de invitación de una persona natural o una empresa en Chile, o reserva de un hotel y pasaje de retorno al país de origen. García también adjuntó la carta de invitación de la Asociación Internacional de Sommelier que organiza el evento que se realiza del 16 al 20 de febrero y envió un correo dirigido al cónsul general de Chile en Madrid, Carlos Cornejo Rodríguez, explicando su situación. Sin embargo, la respuesta fue: no cumple con los requisitos para la visa que postula. Muchos podrían pensar que se trata de una decisión basada en la nacionalidad de Gustavo García, considerando la xenofobia, así como el endurecimiento de las políticas migratorias en Chile, donde para el 2021 había
455.444 venezolanos censados. Quiero pensar que sea porque soy venezolano, pero no creo cumplir con las características de ser un migrante para Chile. Tengo un trabajo estable en un sitio muy reconocido, por lo que no tengo pensado emigrar a otro país. Este es un ejemplo muy claro, amigos, de las limitaciones y cómo el talento venezolano se ve coartado producto de las políticas migratorias. Bueno, siempre le hemos recomendado a nuestros hermanos tratar de hacer lo mejor posible, de comportarse lo mejor posible, ya que el mensaje que usted deja o su actitud habla mucho no solamente de usted, sino de los demás venezolanos y por supuesto de nuestro país. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, ese fue el reporte de Oliver Luyano desde la Arauca Binacional. Y hoy comentábamos temprano en la mañana la participación de Yulimar Rojas en el Meeting Indoor de Living, una competencia realizada en el Pas de Calais en Francia. Pues resulta que Yulimar Rojas se alzó con el triunfo en la modalidad de salto largo y obtuvo su primera medalla de oro en salto largo este año. Luego de superar 4 de sus 6 intentos, la venezolana consiguió además romper su propio récord personal en esta especialidad y estableció una nueva marca dentro del historial venezolano. El primer salto de la campeona olímpica y mundial logró un registro de 6,58 metros en su primer salto, 6,77 en el segundo y 6,81 en el cuarto, lo que le valió los logros obtenidos durante el día de hoy. El quinto y el sexto salto fueron marcados como fouls por los jueces. Aunque la longitud no es su fuerte, Yulimar Rojas logró aguarle la fiesta a sus rivales en esta ocasión. Cabe recordar que la caraqueña, criada en Anzoátegui, el año pasado logró colgarse el oro olímpico y mundial en el triple salto. Así que Yulimar Rojas ha obtenido la mejor marca nacional, bate el récord nacional en Venezuela y obtiene su mejor marca personal con 6,81 metros en el salto. Y con esta información nos despedimos por la tarde de hoy. Queremos agradecer la participación de la emisora 91.5 FM Aruba Estéreo que nos ha acompañado hasta este momento. Seguimos entonces, nos despedimos hasta mañana, que pasen una excelente noche y nos encontramos con Venezuela siempre, siempre Venezuela durante el día de mañana.